Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ay, dice bien, no se notan bien, ¿eh? ¿Sí estamos bien? Eso estuvo mejor. Qué importante, como dijo el pastor, este balance, ¿verdad? Dios no es un Dios como de extremos tan opuestos, ¿no? Qué importante que tú y yo tengamos el balance de decir, hacer la parte que nos toca y confiando en que Dios lo va a hacer. Sobre todo porque recuerda que hay un coronavirus ahorita, pero recuerda que hay una corona que venció todos los males y en esa corona que se le colocó al Rey de Reyes, tú y yo estamos confiados. Así es que te invito a que busquemos el día de hoy, a que aprendas tu Biblia o a que abras tu Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de Isaías 41:13. Isaías 41:13. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie nada más para leer la Biblia juntos y a manera de simbolismo del respeto que merece el libro cuya autoridad es en la que tú y yo tenemos que basarnos para tener mayor conocimiento de Dios? Dice la palabra de Dios, esto que es una promesa que tú y yo tenemos que adjudicarnos, como todas las promesas que en la Biblia hay para ti y para mí. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Puedes tomar tu lugar, esa parte nada más. Dice aquí, y qué conveniente, ¿verdad? Este versículo ahora, con todo este pánico, qué conveniente saber que hay una mano poderosa que te dice, yo te ayudo. Dice aquí, quien te sostiene de tu mano derecha. Hermano, si tú eres zurdo, híjole, ni modo. No, no es cierto. ¿Por qué la Biblia dirá específicamente la mano derecha? Porque si ustedes lo ven, es muy recurrente. El hacer énfasis en la mano derecha va a ser algo muy recurrente que lo vas a ver a lo largo de toda la Biblia. Y hay un significado. Cuando leemos la Biblia, las cosas que hay en ella tienen un significado. A veces nuestro conocimiento se ve más reducido, pues porque tú y yo de repente no conocemos o no investigamos qué significan las cosas que Dios nos dice. Por ejemplo, en este caso, la mano derecha, en aquel entonces tenía un significado de lo siguiente. Cuando había guerras, la mano derecha es con la que la mayoría de los soldados, que eran el mayor porcentaje eran diestros, era con la que sostenían la espada. Acá el escudo, y con esta es con la que es la mano que exponían, digámoslo así, a la guerra para poder sostener la espada. La mano derecha, cuando había linajes, o es decir, cuando el papá quería bendecir a sus hijos, pues lo hacía con la mano derecha. La mano derecha, los que forjaban, era la que representaba el trabajo, la que representaba la bendición hacia tu familia, la que representaba salir a la batalla, defender tu patria, en fin, la mano derecha tenía un significado muy importante. Es decir, si lo colocáramos hoy, podríamos decir que la mano derecha es todo lo que para ti es lo más importante. Lo más importante para ti y para mí es la familia. Perdón, si me permites voy a usar este. Lo más importante que tú y yo tenemos hoy en nuestra vida es la familia, es tu economía, es los que somos papás, pues los hijos, si eres hijo, tus papás, la escuela, en fin, todas esas cosas representan lo que Dios dice que te sostiene de tu mano derecha. Quiere decir que Dios está dispuesto a sostener todas las cosas que para ti y para mí son muy importantes, las cuales nos pueden llegar a producir una preocupación, y puedes descansar en Él, y Él te dice, yo tomo todas las cosas que son importantes para ti y yo te ayudo. Es la promesa que Dios tiene para ti y para mí el día de hoy. Él toma, cuando las preocupaciones vienen sobre un área de estas, ¿verdad? Vienen sobre tu familia, sobre tu salud, pero Dios te dice, yo tomo eso de mi mano, yo te ayudo. La mano poderosa de Dios se encarga, hermano, de tomar toda tu vida. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, a Dios, Él se encarga de tomar todas las áreas y no es un Dios imparcial, ¿no? Un Dios que tome algún sector de tu vida y te ayuda. Es decir, Dios tiene su ayuda disponible para ti y para mí en todas las áreas de tu vida.
en todas las áreas que tienen preocupación para ti, ese es donde Dios tiene el control total de todas las cosas. Escogí esta imagen, es la mano como de un padre, ¿no? Está el niño así, tomando la mano del padre y dice, la mano de papá. Iba a ponerle como título, la mano de Dios, pero luego a lo mejor unos creen que es la mano de Maradona, ¿verdad? Pero pues no. Del apóstol del fútbol, ¿verdad? No. La mano de papá. Así tú y yo tenemos que dirigirnos. Recuerda que Cristo llegó a establecer una relación de carácter ya familiar entre nosotros y Dios, a manera de que somos sus hijos, Él es nuestro papá. Pero esta mano a mí me recuerda algo que quisiera compartirte. Cuando estábamos chicos, vivíamos en una calle que se llamaba Nueva Escocia, por allá por Providencia. Entonces, mi papá tenemos un perro así grande. Sí conocen al pastor alemán, ¿verdad? El pastor alemán es un perro grande. Tenemos un perro y salíamos todas las noches. Mi papá salía a pasearlo y el perro se veía a la hora cuando ya iba a ser paseado, ¿verdad? Se ponía feliz. Y caminamos por la calle, por precisamente esa calle de Nueva Escocia. Y pues yo estaba muy chiquito, ¿no? Mi papá ahorita está más o menos de mi estatura, pero yo estaba chiquito y yo así lo veía a él, así lo veía a él. Entonces, cuando caminábamos, pues en la calle hay un sinfín de obstáculos que para un niño son impactantes, ¿no? Por ejemplo, atravesar la calle. Entonces yo me acuerdo que íbamos caminando con el Boris, se llamaba el Boris. Íbamos caminando con el Boris y íbamos a atravesar la calle y yo de la edad de Evan, pues no sabía ni cómo atravesarla, porque era una calle así grande, entonces yo tenía que atravesarla, pero mi papá hacía esto, yo iba así, él sin voltearme a ver, nada más me hacía así, y me extendía la mano. Entonces yo cuando veía que él me extendía la mano, pues yo me agarraba, ¿no? Me agarraba y entonces ya me indicaba el momento para poder cruzar la calle. Cualquier obstáculo que enfrentáramos caminando juntos, él hacía esto, así. Entonces yo la veía y tomaba la mano. Yo sabía que si yo tomaba la mano de mi papá, él tenía el control. Él sabía perfectamente bien cómo funcionaban las cosas. Y en ese sentido, pues fíjate, viéndolo desde un punto de vista más lógico, pues el panorama es distinto, ¿no? Porque yo estando chiquito, yo no alcanzaba a ver ni qué carro pasaba, nada. Pero él, con una estatura más alta, tenía el panorama mucho más completo para identificar el momento más preciso para poder atravesar la calle sin ningún riesgo. El panorama que Dios tiene, hermano, de tu vida es muy distinto al que tú y yo tenemos. Él tiene un panorama más alto. Él tiene un panorama de conocimiento absoluto de las cosas que suceden. ¿Cómo no podremos tú y yo descansar si Él ve mucho más allá que tú y que yo? Pero tú y yo tenemos una vista más limitada y es donde nos ponemos, por ejemplo, como el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, ¿cuántas cosas no atravesó y jamás, y le costaba trabajo entender y confiar plenamente en Dios? Un Dios que los hizo atravesar por el mar. ¿No llegaron a ver una película de Disney que se llama El Príncipe de Egipto? ¿No la vieron? Príncipe de Egipto. La película no está como tan apegada a la Biblia, pues en algunos aspectos, pero sí hay una imagen que a mí en lo personal me impacta, que yo nunca lo había visualizado de esa forma. Cuando atraviesan el mar, pues Moisés pone la vara y se abre el mar de una manera de verdad así impresionante. Las aguas con una profundidad se movieron como cuando uno mueve así una hoja, ¿no? Entonces imagínense, el pueblo de Dios ve a un Dios que le abre el mar. Eventualmente los alimenta todos los días en medio de un desierto. Ve un Dios que además les derriba las murallas más delante de una ciudad, Jericó. Ve un Dios que abre el río Jordán. O sea, hay una serie de demostraciones de Dios que nos indican el alto poder que Dios tiene y el control total sobre las cosas. Déjame decirte que el mismo Dios de
de estos eventos es el mismo Dios de hoy que está contigo y conmigo. Aquí surge la pregunta, realmente, que cuando tú y yo leemos los versículos o las historias bíblicas de todas las aventuras que atraviesa el pueblo de Israel, donde Dios los rescata, ¿qué representan para ti y para mí? A lo mejor a veces las vemos como historias muy, ¿cómo se dice? Pues como muy lejanas, ¿no? Que el mar se abrió y de repente pierden a lo mejor credibilidad, son cuentos nada más. No es así, hermano. Las historias que hay en el pueblo, en la Biblia, las que atravesó el pueblo de Israel, son reales y es el mismo Dios que está aquí para ti y para mí, para darte las mismas demostraciones. Pero si tú y yo tenemos la fe, surge la pregunta aquí, ¿cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu fe? Pues ahora ves todo el panorama del coronavirus y ¿qué pasa contigo? A lo mejor te espantas o algo, ¿no? Pero ¿cómo está tu fe? La vida está llena de eventos y de eventualidades pues no tan agradables, honestamente, ¿no? La vida no es, yo no soy alguien que sea muy, muy positivista en decir, la vida es bella. Sí lo es, sí lo es, ¿cómo no? Claro que Dios te da la plenitud interna, pero las situaciones externas, la verdad es que no son favorables. A veces la economía no es como tú quisieras, a veces las relaciones laborales son complicadas, a veces atravesamos desiertos. Si yo te preguntara, ¿quién de aquí en su vida ha atravesado una prueba? Todos hemos atravesado un momento complicado, de salud, de economía, de lo que tú quieras. Y esa complicación a veces nos tambalea la fe. Sin embargo, recuerda que Dios permite que pasen ciertas cosas a veces. Porque cuando tú y yo atravesamos una prueba, o atravesamos un momento muy difícil, a lo mejor tú estás ahorita en medio de una, ¿no? Pudiera ser. Y si ves que Dios permite que pases por algo difícil, es porque Dios está probando a veces de qué estamos hechos. ¿Sabes qué es lo que más se prueba? La reacción. La reacción, nuestra reacción es lo que va a demostrar de manera muy pura quién eres tú y quién soy yo. Cuando viene un problema, reaccionamos de una manera. Cuando hay una injusticia en tu trabajo, reaccionamos de una manera. Es decir, todas las situaciones no tan positivas nos producen reaccionar de una manera. Pero en esa reacción está demostrado quién somos tú y yo. Cuando tú reaccionas, a lo mejor con la carne, o te gana la preocupación y empezamos a tomar decisiones que nos conducen a un mal final. Si tú y yo no tenemos las reacciones apropiadas dentro de un problema que a lo mejor Dios permitió. Yo creo que la reacción es algo que está intrínsecamente relacionado con el qué piensas tú de Dios. ¿En qué concepto tienes a Dios? Es la forma como tú vas a reaccionar. Porque ante un problema, a lo mejor lo primero que te brincan son los versículos, los salmos que el pastor nos decía. Te brincan los frutos del Espíritu Santo y son las herramientas que tú inmediatamente usas para reaccionar. Bueno, es porque tú hablas de que tienes un conocimiento y crees que Dios es el mismo Dios de Israel. Pero a lo mejor, si vienen los problemas y la reacción es más negativa, más impulsiva, más emocional, entonces eso habla de que a lo mejor nosotros no tenemos el concepto apropiado de quién es Dios para nuestra vida y lo que Él ha hecho. Y creo que un ejemplo de esto, en la Biblia está plagada de ejemplos sobre siervos que pasaron situaciones muy complicadas, ¿no? Uno de ellos es Job. Todos conocemos la historia de Job. La historia de Job, Dios, pues, en su soberanía, cosa que luego nos cuesta un poco de trabajo entender, pues permitió que Job tuviera ciertas situaciones muy complicadas, ¿se acuerdan? A la salud, a sus terrenos, se quemaron, o sea, ahora sí que muerte, desolación, enfermedad, súbitamente abundó en la vida de Job. Yo digo, ay Señor, yo no quisiera pasar por una de esas. Yo no tengo nada a mi nombre más que mi carro, ¿verdad? Pero igual no quisiéramos atravesar por algo así. Entonces, Job, aunque nunca
se quejó contra Dios. Si hubo un momento en el que Job se empezó a cuestionar por qué le pasaban todas estas cosas. Empezó a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué yo? Si yo realmente trato bien a mis agricultores, pues ahora sí que doy mi diezmo, hago todo lo que una persona de bien podría hacer, ¿por qué entonces a mí me está pasando todo esto? Y entonces ¿qué pasa? Que su reacción fue no la ideal y empieza a tambalear su fe y empieza él a titubear y entonces se acercan a él 3 amigos, 2 de ellos aparentemente sabios, con ya edad avanzada, y uno de ellos más chavito. Y fíjense que los sabios, los más grandes, fueron los que no supieron contestarle a Job, sino que más bien estaban poniendo más mal a Dios delante de Job. Pero entonces el que estaba más joven lo sacudió y le dijo, no, espérense, es que no entiendes quién es Dios, es que no has entendido quién es, por eso no estás teniendo estas preguntas. Y le empieza a explicar las características de Dios para que él entienda lo que está pasando. Y después de eso, Dios habla con Job y le dice algo tremendo, le dice algo que vamos a leer a continuación, que yo te recomiendo que el día de hoy lo leas y que lo interpretes como es Dios hablándote a ti y a mí. Vamos a leerlo, mira, está ubicado en Job 38, 1 al 13. Bien, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, le dijo, ahora, ponte los pantalones y ten la valentía para contestarme las siguientes preguntas. Eso es lo que le está diciendo, ¿ok? Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrama saliéndose de su seno? Y de ahí para arriba, Dios empieza a preguntarle, ¿dónde estabas tú cuando yo organicé la galaxia? ¿Dónde estabas tú cuando yo empecé a tomarle medida a los planetas y por mi orden se acomodaron? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo indiqué que fuera la luz y se hizo? Cuando indiqué a los montes que se acomodaran, ¿tú dónde estabas? Dios te dice hoy, ¿dónde estábamos tú y yo cuando Dios, con quién crees que estamos tratando, hermano? Dios es el que sostiene en su mano el universo entero. No podemos dudar de Él, no podemos dudar ni un segundo de lo que Dios puede hacer en tu vida si tú estás enfrentando el día de hoy un conflicto al cual le puedes poner el nombre que tú quieras. Puedes ponerle deuda bancaria, puedes ponerle temor sobre algún daño que te pueda hacer alguien, puedes ponerle un conflicto legal, una situación difícil de salud o difícil de laboral, qué sé yo, ¿no? A lo mejor sin trabajo. Dios te dice, ¿dónde estabas tú cuando yo organicé la galaxia como para saber cuál es mi poder? No podemos dudar, hermano. No podemos dudar de la mano de Dios ni un segundo. Él te toma y te lleva a donde Él sabe que es lo mejor en el momento exacto. Dios tiene el total control. Tú y yo no podemos dudar. La duda es peligrosa. Dudar de Dios llega un momento en que es pecado. Es pecado que tú y yo dudemos de quién es Dios. Estamos pecando por no conocer. Y cuando tú y yo dudamos del poderío y la majestad del Creador, es como si tú y yo estamos diciendo, tengo un Dios incompetente. ¿Te imaginas? Cuando Job empezó a tambalear y empezó a
titubear, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo? Él estaba orientando su forma de pensamiento hacia, tengo un Dios no tan competente. No podemos atrevernos a decir eso, mi hermano. Es peligroso. Dios es el creador y tiene todas las cosas, lo tuyo, en sus manos, en un total control preciso, cronológicamente perfecto. Si Él sabe cuántos cabellos tienes tú y yo, qué hoja cae, qué hoja no, Él tiene el control de todas las cosas, con una logística perfecta, cronología y sincronía precisa. No podemos dudar. Suéltate en el Señor, hermano. Suelta las cosas que tengas en el Señor. No permitas que te asalte la duda. Hay un ejercicio en los talleres de teatro que consiste en que van caminando dos. Entonces uno se voltea y se deja caer. Y el que es su compañero lo tiene que agarrar. Alguna vez lo llegué a hacer yo. Es muy difícil, ¿eh? Es difícil voltearte y luego soltarte. No sabes si el otro a lo mejor se distrajo o no te va a agarrar bien. Pero tú y yo, así con Dios, podemos soltarnos por completo. No es que dejemos de hacer, Dios te va a indicar qué hacer. Pero tú y yo, así de esa forma, tenemos que soltarnos y con la plena confianza de que Dios no se distrae. No hay distracción, no cabe cabida para distracción. El mismo diablo tiene que reportarse con el Señor. Le rinde cuentas, le pide permiso. Lo puedes ver en el mismo Job. Ni siquiera él tiene como plena autoridad para manejarse, aunque es el príncipe de este mundo. Ni siquiera él tiene plena autoridad. Él nada más camina sobre los planes de Dios. Tú y yo tenemos la certeza de que tenemos un Dios que tiene el control. Viendo este ejemplo me acordé de otra ocasión en la que íbamos muy seguido nosotros al DF. Tenemos, yo creo que el 90% de la familia pues vive allá, 80% de la familia, tanto por el lado de mi mamá, por el lado de mi mamá. Yo no soy de allá, yo no nací allá. Lisa dice que sí, yo no nací allá, de verdad. No importa, es de más pura. Pero realmente yo iba de chiquito con mi papá y nos íbamos al centro y caminábamos. Y había una avenida que, híjole, a mí me daba pánico. Insurgentes, ¿conocen Insurgentes? ¿Hay los que han ido? Es una avenida, no sé cómo está ahorita. No sé. Era un monstruo de 4 carriles de un lado y 4 del otro. Entonces yo me paraba así en la banqueta y yo veía la avenida como si me diera 1,5 kilómetros de largo y pasaban 850 carros para diferentes lados y yo no entendía ni cómo funcionaba. Y yo jamás pasaba por ahí. Pero volvíamos al punto. Cuando teníamos que atravesar por esa avenida, mi papá se iba, se adelantaba y hacía esto. Y yo, gracias Dios, bendito Dios, no por su vida. Porque yo sé perfectamente bien que él sabía cómo funcionaba la avenida. Sabía quiénes iban para acá, quiénes iban para allá. Él sabía cuándo se detenían, cuándo el semáforo. Yo no entendía nada. Yo no me la hacía así, ¿no? Cerraba los ojos, nada más agarraba la mano. Y mi papá es una persona que tiene las manos llenas como de callitos, porque él se dedicaba siempre al comercio de suela. Entonces, la suela había que juntarla, había que amarrarla durísimo con una cuerda, pues una cuerda muy áspera. Y él entonces agarraba y siempre estaba así. Y luego, los fines de semana, en la casa siempre él estaba haciendo talacha en alguna parte. Ya estaba poniendo un cuadro, estaba poniendo esto, el otro. Eran manos como de herramientas siempre, todo el tiempo. Entonces, yo la agarraba así y sentía todos sus callitos y todo. Y nada más cerraba los ojos y cruzaba Insurgentes y ya nada más de repente los abría cuando ya estaba del otro lado. Y yo, gracias papá. ¿No? A veces la vida es como una gran avenida. A veces un problema es como una avenida que no entiendes, que no sabes cómo se resuelve, que no entiendo la logística, cómo funciona, cuándo termina, para dónde va. Pero déjame decirte, Dios sí entiende. Dios domina el funcionamiento de cualquier situación. A ti y a mí nos compete nada más esto, tomarnos de la mano y esperar a que Él se encargue de las cosas.
y ábrelos cuando ya pasaste del otro lado y las cosas terminaron. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que tenemos que ser como los niños? ¿Sí? ¿El niño qué hace? ¿El niño va a abrir el refri? Porque sabe que ahí hay, ¿verdad? El niño no pregunta, papá, ¿si fuiste a Walmart y pagaste esto? El niño abre el refri y sabe que ahí hay. El niño sabe que se abre la alacena, ahí hay. El niño sabe que si se sube al carro, hay gasolina. Que si necesita unos chocorroles, pues hay con qué ir para los chocorroles. El niño sabe bien, el niño no pregunta ni duda. Tú y yo tenemos que ser así, porque el niño simplemente tiene la certeza de que mientras papá y mamá estén en la casa, no funciona. Todo funciona, perdón. No, al revés, todo funciona y todo hay abundancia. Cuando yo me fui a vivir solo, una vez, duré 2 años, yo recuerdo que yo pues iba y abría el refri. No hay nada. ¿Qué pasó? No le abrí, yo y vi un montón de cosas. Ya me tocaba a mí ahora hacer, ¿verdad? Pero cuando estás niño, ahí está la abundancia, no preguntas, no tienes dudas, sabes la certeza de que las cosas van a funcionar porque papá y mamá saben bien cómo funciona, cuándo hay que ir a comprar, ellos no preguntan. Ahí hay una enseñanza. Tú y yo debemos tener la certeza de un niño cuando le toma la mano a su padre, de que él se encarga de obrar. Mira, te invito a que veamos un versículo, vamos a Salmo 73, 23. Los salmos escritos mayormente por David. Pues déjame decirte que David fue una persona que tampoco lo tuvo tan fácil. David, perseguido por Saúl, se tuvo que ir al desierto. Y si te acuerdas de la historia, y en el desierto pues había un sinfín de pruebas a enfrentar, un sinfín de angustias que asaltaban la vida de David. Pues porque en el desierto, imagínate, además de que, ¿qué voy a comer? Es el miedo de que tras de mí viene Saúl y me quiere matar. Entonces él se escondía en cuevas, pero observa la reacción de David. David al inicio de repente sí se preguntaba, ¿no? Le decía, Señor, pero pues tú sabes que yo tengo un buen corazón, pues no he hecho mal a nadie, pero terminaba alabando a Dios, es decir, él no permitía, él frenaba cualquier impulso que se opusiera a quien es Dios. Él finalmente terminaba alabándole, pero su situación era complicada, era difícil. Y él escribe algo, porque los salmos son una demostración de ternura y expresividad que Dios tenía para con David, por eso conquistaba su corazón. Pero fíjate lo que él decía David, a pesar de todos los problemas, él decía, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Con todas las cosas que me pasaron, siempre estuve contigo. Ahora, aquí hay una condición implícita. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Estar con Dios. Ahí es donde también no es automático. Al menos de ti y de mí tiene que haber una parte. Volvemos al balance. Si no queremos tener contagios, como decía el pastor, hay una parte que tú y yo tenemos que hacer. Dios dice David dice, me tomaste de la mano derecha, pero él dijo, estuve contigo. Se está hablando de una acción que ya realizó previamente, estar con Dios. Y entonces surge otra pregunta. ¿Cómo está tu vida en comunicación y comunión con Dios? Dios tiene múltiples formas de bendecirnos. Dios puede, y si les pregunto cómo lo ha bendecido Dios, seguramente todos van a alzar la mano y platicar un testimonio milagroso, ¿no? Alguien va a decir, yo tenía una necesidad y un hermano llegó y me dio una cantidad de dinero. No sé, se nos iba a acabar la comida. Alguien llegó con provisión a la casa y hubo alimento en la casa. Yo de repente vi que milagrosamente me cayó un depósito, yo tenía una enfermedad y de repente sané. Dios bendice de diversas formas, pero hay una en particular que yo considero que es la mejor que Dios te puede dar. Y es su guía. Su dirección, su guía, a través de su Espíritu,
es la que te va a indicar qué paso tienes que dar, después de cuál. Son las instrucciones que Dios te va a dar y es la guía que te va a indicar para que tú sepas cómo salir de un problema. O para que tú sepas cómo no meterte en un problema. O sea, su guía, hermano, es de las cosas más valiosas que Dios te puede dar, su guía. Sin embargo, para Él poder guiarte, pues tiene que hablarte. Su voz tiene que ser clara en tu vida, Él tiene que hablarte para que tú puedas escuchar esa guía. Pero, ¿qué tan bien conocemos la voz de Dios? En medio de tantas voces que nos ejercen influencia, ¿qué tan bien conoces tú la voz de Dios? O tú y yo conocemos la voz de Dios. Porque hay voces que te hablan mil cosas alrededor. Está la voz de tu papá o tu mamá que te recomiendan ciertas cosas. Está la voz de tus miedos que te hablan ciertas cosas. Está la voz de la incertidumbre que te habla ciertas cosas. Está la voz de tu suegra que te habla ciertas cosas. Yo fui muy bendecido con una gran voz sabia por parte de mi suegra. A lo mejor otros no sé. Pero yo sí, yo la verdad sí. Entonces, o la voz de tu pareja que te dice y te recomienda ciertas cosas. Esa, y hay muchas voces, la voz de un complejo, de una vivencia que te dice y te quieren guiar, te quieren dar mil indicaciones, pero déjame decirte, en medio de todas esas voces está Dios hablándote, el cómo hacer las cosas. Por eso que también conocemos tú y yo la voz de Dios. Les voy a poner un ejemplo que siempre les pongo a los muchachos. Es muy recurrente, pero es muy, muy real. Yo tengo, ¿quién tiene aquí mascotas? Perrito, perrita, gato, pues varios, ¿no? Bueno. Tenemos una perra en casa que se llama Nutella, o mejor conocida como la Chuli. Y yo tengo la seguridad de que si algún día, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero si algún día nos pusiéramos aquí todos en bola y alguien suelta a la perra y todo el mundo le hablamos al mismo tiempo, ven, y todo el mundo le hablamos hasta gritándole al mismo tiempo, y yo estoy en medio de ellos, y todos al mismo tiempo le llamamos, ¿con quién se va a ir? Con la voz que él sabe que es su amo, con la voz que le provee, con la voz que le da de comer, que la saca en las noches, con la voz de con quien se duerme, porque se duerme conmigo, la verdad, con nosotros en la cama. Esa voz, aunque le hablen 45 personas, la voz de Lisa y la mía es la que ella va sin titubear a escuchar. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que la Nutella, pues con tantas voces, gritándole, identifique rápidamente la nuestra? Porque ella pasó gran tiempo conmigo y con Lisa, ¿no? Se levanta y nos escucha, come con nosotros, juega con nosotros, todo el tiempo está con nosotros, hay comunicación, le hablamos, le decimos cariños, la regañamos. Entonces hay una cercanía constante, continua, todos los días, de mi voz y la voz de la perrita. Por eso es que ella conoce rápidamente mi voz, aunque tú le hables, no te va a hacer caso. Por eso, ¿sabes? Es una ilustración que nos arroja esta cuestionante, ¿no? Que también conocemos tú y yo la voz de Dios cuando nos habla, que también conocemos. Está directamente relacionado con qué tanto tiempo pases con Dios. En la práctica, ¿qué es pasar tiempo con Dios? La teoría lo hemos oído 1000 veces. Hemos oído que el pastor, hermano, usted tiene que pasar tiempo con Dios, tenga comunión con Dios. Pero en la práctica, ¿qué es realmente pasar tiempo con Dios? Simplemente es que tú tomes un tiempo en tu vida diaria. Pero no que tú acomodes a Dios en alguna parte de tu día. Es que tú acomodes tu rutina para que Dios esté en primer lugar. De manera que tú deposites un tiempo, búscalo, encuéntralo, para que tú ores, pases tiempo con tu papá, para que ores, tengas un tiempo de oración. Y ahí es donde todos, pero es que yo tengo poco tiempo de convertido y la oración, pues no sé cómo es. No hay métodos, hermano. No hay método para la oración.
Si usted ve Congreso Internacional de la Oración, ore. O vamos a hacer un curso de oración, ora, hermano. No hay un curso de oración. Hay consejos que la palabra nos da claro que sí. Pero si queremos aprender a orar, no acudamos a un libro, hay que orar. Eso es lo que hay que hacer. Toma un tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde, haz un espacio, empieza con 20 minutos, ponte a orar, ¿qué oras? Pues lo que quieras. Orar es platicar con Dios, habla con Dios, dale gracias por un día, agradece por tu familia, agradece toda la cantidad de cosas que te puede dar, pide por otros, que Dios los bendiga, que Dios sabe si de alguien que requiere sanidad, ora por él, simplemente alábale por quien él es, comienza a generar una práctica de oración. Yo te puedo decir que no hay así un tiempo establecido para eso, pero yo creo que en la mañana, en la madrugada, sí es especial, déjame decirte. Sí marca una gran diferencia. En la mañana, las veces que yo lo he hecho, pues me levanto, está dormida Lisa, están dormidos los niños, bendito Dios. Luego entonces están dormidos los niños, no hay televisiones, no hay carros, no hay perros ladrando, no hay vecinos gritando. O sea, es un espacio de total silencio que te permite una concentración y una intimidad mucho mayor. Ten ese tiempo, hermano, ten ese tiempo. La oración es la forma en como tú le hablas a Dios. Ten un tiempo en ese espacio a lo mejor para leer la Biblia. Comienza por leer Mateo, a lo mejor los evangelios, porque la Biblia es la forma como Dios te habla a ti. La oración, tú hablas con Él, la Biblia es como Dios te habla a ti. Ten un tiempo de alabanza, ten un tiempo donde pongas a lo mejor el servicio de alabanza del domingo, no sé, himnos, qué sé yo, y ponte a alabar al Señor. La alabanza no tiene que ser algo que tú practiques el domingo a la 1, de 1 a 1:45, no, sino es una práctica constante, que tú le alabes también, tú y Él, alabándole, todo eso lo que va a pasar es que va a generar una relación íntima y la voz de Dios va a ser mucho más audible para ti y va a ser superior a cualquier voz de dirección que te quiera guiar para otra parte. La guía de Dios, hermano, es indispensable. Ahora, ¿qué nos aleja de Dios? ¿Qué nos aleja de Dios? El pecado. Hay que poner atención también a esa parte, es bien importante. Que tú y yo nos apartemos de cualquier cosa que sabemos que a Dios no le agrada, porque no nos es conveniente. Y si tú estás desarrollando una íntima relación y comienzas a identificar la voz de Dios que te va guiando y después practicamos el pecado, entonces esa voz ya no es tan audible, sino que es más audible a otras voces. Es importante que tú y yo busquemos una vida íntegra, no perfecta, porque nunca lo vamos a lograr, pero Dios bendice los esfuerzos, mi hermano. Que tú y yo nos esforcemos por apartarnos, por buscar, es algo que Dios finalmente va siempre a bendecir. Recuerda que la Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Así es que tú y yo podemos arrepentirnos, apartarnos, para que esa voz de Dios pueda estar audible una vez más, presente en nuestra vida. Así es que el mensaje de hoy, hermano, es: tómate de la mano de Dios, porque Él sabe para dónde ir. Él sabe, conoce, comprende la forma de resolver todos los problemas. Déjame cerrar con un versículo, ya para que terminemos. Y es Jeremías 17:7. Jeremías 17:7. Fíjate esta promesa tan preciosa. La Biblia es un libro muy precioso. Es un libro que te da promesas certeras, reales. Y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Jehová.
porque no importa las situaciones que tú enfrentes, siempre tu hoja estará dispuesta a dar fruto, estará verde y tu vida estará en plenitud. Que a partir de ahí ya la plenitud no tiene dependientes, no depende de nada externo, sino de Dios, quien te llena todos los días, todo el tiempo. Te invito a que nos pongamos de pie. Dios es un Dios real, hermanos. Es un Dios real. Es verdad, tú y yo a veces no tomamos las mejores decisiones, pero Dios busca disposición y de ahí más Él se encarga. Tú puedes ver a un Dios real con simple hecho de ver los árboles, de ver la naturaleza y de ver los milagros que continuamente hace de por vida, en tu vida. No tengamos dudas, hermano. Dios está aquí. Es el mismo que abrió los mares en tiempos de Israel. Es el mismo que va a resolver tu situación. Es el mismo, no hay otro Dios distinto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sus milagros están vigentes. No tenemos un Dios con caducidades. Es un Dios real. Confía, suéltate en el Señor. Tómale de su mano, deja que Él se encargue. La preocupación no es tomar la mano de Dios. La preocupación es buscar la forma de solucionar otras manos. La confianza es cerrar tus ojos, tomar la mano de Dios y que Él te cruce por el camino más peligroso. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, muchas gracias. Porque tú eres real, Señor. Podemos ver tu mano paternal. Podemos ver tu mano poderosa, amorosa, paciente y misericordiosa operando a favor nuestro. Tú has dicho, Señor, que aquel que inició la buena obra es aquel que la va a terminar. Dios está haciendo una obra en nuestras vidas y la va a terminar. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar plenamente que si es desconocido el panorama, tú sí lo conoces, Señor. Tú sabes muy bien cómo funciona. Perdónanos si en momentos no hemos confiado. Perdónanos si hemos presentado dudas delante de ti. No queremos más dudar, Señor. Queremos descansar en esa mano poderosa, vigente, amorosa, que nos va a conducir por el valle de sombra de muerte, sin que nada nos toque, Señor. Ayuda a nuestro corazón a que podamos confiar plenamente en lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Ayúdanos a recordar los milagros que has hecho en tu pueblo, los que has hecho en nuestra vida, para que eso sea lo que nos dé la certeza, Señor, de que tenemos un Dios de milagros, poderoso, milagroso, que está actuando a nuestro favor. Gracias porque tú peleas la batalla y no es con ejército ni con espada, sino con tu Santo Espíritu que nos guarda, que nos levanta, que nos capacita. Gracias, Dios. Todos los problemas los ponemos en tus manos. Comienza a orar a Dios, pon esos problemas en Él y que sepas que Él tiene el control. Gracias, Dios. Te exaltamos, te adoramos, confiamos en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.